En el año 1776, Estados Unidos, el día 4 de julio, declaró su independencia. Con esto, ¿no es cierto?, fue el primer país a nivel latinoamericano y prácticamente mundial en lograr un proceso de emancipación de uno de los grandes imperios de Europa, como fue el Imperio Inglés. Hoy, en esta breve cápsula, vamos a recordar la clase de esta semana donde hablamos de la independencia y del proceso de independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos fue un proceso en el cual las 13 colonias norteamericanas se alzan en protesta contra el imperio inglés, producto de medidas injustas en el alza de impuestos a productos como el azúcar, el timbre y el té. Esta alza de impuestos se dio producto de las consecuencias económicas que tuvo la llamada Guerra de los 7 años, conflictos que enfrentó a Francia e Inglaterra. La Guerra de los 7 años duró desde 1754 hasta 1763 y fue un conflicto que enfrentó a dos grandes imperios, el Imperio francés y el Imperio británico. De este conflicto, el Imperio británico sale como vencedor, pero producto del esfuerzo bélico que hizo al invertir gran parte del dinero que tenían en armamentos, este país entró en una crisis económica, la cual desencadenó que tuvieran que aumentar los impuestos a las colonias, en este caso a las 13 colonias norteamericanas, las cuales tenían relativa autonomía del Imperio Británico. Ante este excesivo aumento de impuestos en el azúcar, el té y el timbre, las 13 colonias británicas se alzan en protesta. El año 1770 ocurre lo que conocemos como la masacre de Boston, donde funcionarios y soldados del Imperio Británico reprimen con mucha violencia una manifestación en aquella ciudad. Esta manifestación obviamente va a tener gran cantidad de muertos, pero también va a generar un impacto desde Inglaterra hacia Estados Unidos y de Estados Unidos a Norteamérica. Los ingleses reducen estos impuestos excesivos principalmente en el azúcar y en los timbres, pero el impuesto al té se mantiene. Ante esto, los norteamericanos de las 13 colonias reaccionan obviamente con la idea de independizarse o obtener mayor autonomía del imperio inglés. En 1773 se realiza la que conocemos como la Boston Tea Party o el llamado motín del té, donde ciudadanos de Boston invaden los barcos que venían con cargamentos llenos de té, caracterizados como indios mojados. Estos indios que se visten, ¿no es cierto?, y que tienen unos sombreros con plumas, ¿cierto?, muy característicos de la cultura norteamericana. Y todo el cargamento de té que venían en esos barcos lo botan al mar en señal de protesta. Con esto es una nueva señal por parte de los norteamericanos que desean independizarse del imperio británico. El monopolio es cuando una persona o una empresa controla la producción de algún elemento o producto. En este caso, la Compañía de Indias Británicas Orientales controlaba el monopolio y la producción del té. En 1774, los representantes de las 13 colonias se reúnen en el que conocemos como el primer Congreso Continental, en el cual hay dos posturas. Un grupo exige tener mayor autonomía de la que ya tienen de la corona británica y otro grupo más radical simplemente exige la independencia total de Gran Bretaña. En 1775, en lo que conocemos como el segundo Congreso Continental, nuevamente se reúnen los representantes de las 13 colonias, esta vez con el objetivo de organizar un ejército, reunir armas y nombran como general de ejército al señor George Washington. Finalmente, el 4 de julio del año 1776, los ciudadanos norteamericanos declaran la independencia del Imperio Británico. La independencia de Estados Unidos recién va a ser reconocida años después, en el año 1783, a través del Pacto de Versalles o del Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce formalmente la independencia de los Estados Unidos. En el año 1787, de manera inédita en el mundo, empiezan los constitucionalismos, donde Estados Unidos crea su primera constitución, We the People, nosotros el pueblo, donde se establece una forma de gobierno presidencialista, liderada por su primer presidente que va a ser electo en 1789, George Washington.
vamos a tener un poder legislativo bicameral con la Cámara de Representantes y el Senado. Vamos a tener la primera Carta de Declaración de Derechos, ¿ya? Que es el primer antecedente de los derechos humanos que conocemos hoy en día. También vamos a tener que la forma de gobierno, de administración jurídica del Estado, es un sistema federal, donde las regiones son autónomas, tienen autoridades propias, leyes propias e independencia económica, modelo federal que hasta el día de hoy mantienen los Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, de Chile, que la forma de organización es un modelo unitario. ¿Qué significa esto? Que hay una sola autoridad y una sola ley para todo el territorio. En el caso de Estados Unidos, el presidente, si bien es cierto, existe, pero solo se encarga de controlar el ámbito económico y las relaciones internacionales. Además, en la Constitución de 1787 se establece el sufragio, el voto, como forma para elegir a las autoridades. Las consecuencias de la independencia de Estados Unidos son muchas. Es un proceso inspirador para el resto del mundo, ya que fue uno de los primeros países en independizarse, uno de los grandes imperios, y sirve de ejemplo para, ¿no es cierto?, la independencia de los otros países latinoamericanos. Además, es el primer país donde se empiezan a ensayar los constitucionalismos, que también va a ser un ejemplo para el resto del mundo, al igual que la Carta de Derechos de los Hombres, ¿ya?, que posteriormente seguirán el ejemplo Francia y el resto del mundo. También la independencia de Estados Unidos sigue difundiendo por el mundo el ideal ilustrado. Gracias a ella también se van a dar otros procesos históricos como la Revolución Francesa. Por lo tanto, la independencia de Estados Unidos es un hecho importantísimo para comprender la difusión del pensamiento ilustrado y también para entender nuestra historia contemporánea hasta nuestros días. Bueno, queridos estudiantes de primero medio, espero que se haya comprendido el video. Nos estamos viendo en próximas cápsulas que vendrán y nos vemos en la clase de la próxima semana. Bueno, nos vamos. Cuídense mucho, chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!